yepa, yepa, yepa. Todavía no se han hecho los suficientes análisis para entender lo que ocurrió en las elecciones del 12 de marzo y proyectarla para las elecciones presidenciales de mayo. Con Juan Manuel López vamos a hacer un análisis de lo que ocurrió. ¿Por dónde empezamos, doctor López? Pues más o menos por evaluar cuál va a ser el parámetro de referencia para comparar resultados. Hasta ahora se ha hablado mucho más de las expectativas, de lo que se esperaba que sucediera, que de lo que existía en este momento. Yo creo que eso es bastante importante para entender mejor los resultados. Hablemos cuáles son las diferencias que hay entre los resultados y las expectativas. En términos de encuestas, por ejemplo, se esperaba que el Partido Liberal sacara una votación mucho más alta, lo mismo que el Polo, que debía haber subido un poco más, que son las dos grandes sorpresas, así como la alta votación de Convergencia. ¿Esos es como los parámetros o qué otro tiene? No, yo creo, estoy de acuerdo en el Partido Liberal, estoy de acuerdo en Convergencia. El Polo yo sí creo que estaba bastante cercano a eso, para mí por lo menos no es sorpresa. Ahora, está haciendo la comparación en ese caso es con las expectativas y la encuesta, pero por ejemplo si usted toma lo que existía antes, el Partido Liberal tenía, no está claro si tenía 9 o 10 senadores en este momento, y sacó 17. Luego, sí, es malísimo respecto a las expectativas, pero respecto a lo que ya existía es menos malo. Además, ganó la Cámara, es la primera lista en la Cámara, es el partido que más curules en la Cámara sacó. Así es que depende con qué se hace la comparación. O sea, en votación es muy mala la cifra, es 1.5 millones de votos, pero en número de senadores mejora de 11 a 17. En cambio, en la U hay una elección de 20 senadores, 19 de los cuales ya eran senadores, o sea que hay una ganancia de 1. Exactamente, es decir, había 19 senadores que se inscribieron en la lista de la U. No salieron los 19, salieron 20, de los cuales 16 o 15 son los mismos y 4 o 5 nuevos. Pero como lista ganó un solo senador. Entonces hay que tener eso en cuenta, no es negar el resultado general, que es evidente, que no era lo que se esperaba y todo eso, pero hay parámetros de comparación que hacen entender mejor qué fue lo que pasó. ¿Con Cambio Radical qué pasó? Cambio Radical probablemente en ese sentido se puede reconocer que fue el más ganador. Primero porque era el que menos congresistas tenía, menos senadores tenía 4 o 5 y sacó 15, así es que fue el que más ganó. Pero además porque ganó en identidad, a diferencia del partido de la U, que es el partido de Uribe, que quiere decir que no se vuelve un partido, sino es solo un respaldo a un presidente. Cambio Radical más o menos logró una identidad de respaldamos a Uribe, pero sí somos un partido independiente. Y la fuerza de Convergencia, que es realmente la sorpresa. Sí. La sorpresa, y diría yo mala, porque no se puede decir que no se sabe de dónde vienen esos votos, lo malo es que sí se sabe de dónde vienen, es decir, hay bastantes indicaciones, no tanto del control que tenía o que tiene el señor Gil aparentemente sobre los mecanismos en Santander, sobre el chance, sobre el sistema de salud, etcétera, puesto que él solo sacó 70.000 votos. Hubo incluso otro candidato que sacó más votos que él y sobre todo los votos por esa lista superaron, fueron 100 y pico, 117.000, casi el doble de los que sacaron cualquiera de los candidatos. Que uno entiende que se votara por las listas de los partidos conocidos, uno entiende que alguien votara por Partido Liberal o por Polo, pero por Convergencia Liberal como un partido, eso fue inexplicable. ¿Qué otras sorpresas registra? Así, ya las otras sorpresas, digamos, son más sobre candidatos particulares, que Camilo Sánchez, que la vez pasada fue segunda o tercera votación del Partido Liberal, se hubiera hundido, pues sí es sorprendente, ¿no? Lo otro es la baja votación de Antanas Mockus, la baja votación no tan baja de Peñalosa, pero de todas formas la falta de votos para llegar al umbral. El movimiento de Mockus queda en una situación bastante compleja con una votación tan baja y Peñalosa también queda un poco en el aire, ¿no? Bueno, pero eso, ¿se acuerda que hicimos un programa inmediatamente antes de las elecciones y estaba más o menos seguro, estaba súper previsto que la lista de Mockus a mí me sorprende es por lo mucho que sacó, no por lo poquito, porque ahí no hay ninguna persona que mueva votos, que tenga un trabajo político para
mover votos. Y en el caso de Peñalosa, pues yo creo que se le subió demasiado el ego, porque pensar que una sola persona logre el umbral cuando hay 819 candidatos, pues es contar mucho con que uno es superior a todos. El balance es que el gobierno tiene 68 senadores y hoy en día, antes de que se renueve el Congreso, tiene más o menos la misma cifra. Básicamente la misma, todas las votaciones eran por encima de 60, 65, así es que sí ganó y no hay que discutirlo y todo eso, pero en relación a lo que había antes, yo señalaría que tal vez lo que sucede es que ahora dentro de esos 68, todos los que se pueden llamar de las listas pequeñas, Convergencia, Alas, Colombia Viva, etcétera, pues provienen de lo que Semana llama los incómodos, los que habían sido retirados de otras listas, los que estaban siendo cuestionados. Esos fueron los grandes ganadores. Todos ellos salieron, excepto Rocío Arias y Eleonora Pineda, todos ellos salieron y arrastraron a las listas donde se metieron, porque los que salieron en esas listas, el caso de Mario Uribe, por ejemplo, salió con los votos de García y de Del Espriella, que eran dos personas que fueron retiradas de otros partidos. Lo que se puede decir es que se mantiene la coalición de gobierno que empezó a funcionar prácticamente desde el 2002 cuando ganó el presidente Uribe y se consolidó a través de un uso muy intensivo de recursos en la campaña, recursos mediáticos y recursos para organizar las maquinarias electorales. Y en ese sentido pues hay un triunfo también de la política mediática, de la política que tiene recursos para utilizar en medios. Hay fenómenos de opinión de votación muy alta en donde solamente, como el de Marta Lucía Ramírez, se invirtió en una campaña de comunicación muy buena que da un resultado también excelente en votación. En cambio, las campañas que tienen más intenciones de contenido, de ofrecer programas, de ofrecer ideas, de ofrecer una corriente ideológica y no tienen los suficientes recursos son las castigadas. Eso podría ser una conclusión de esta elección. Bueno, yo saco otra conclusión, no es que difiera de esa, pero me parece más importante señalar que lo que quedó claro es que las personas que se suponía que se estaban retirando de la política porque se consideraba que no debían estar ahí, son las que hoy en día consolidan ese respaldo que usted dice. Esas listas le suman 18, sin esas listas, es decir, en las listas principales de Uribe. Que son la U y Cambio Radical y Convergencia suman... No, la U, Cambio Radical y Conservador suman 50. Los otros 18 son esas listas donde los que pusieron los votos fueron, y los que salieron elegidos, fueron los que habían sido eliminados de otras listas por considerarlos, entre comillas, indeseables. Amigos de los paramilitares o de dineros sucios, etcétera. Sin darles calificación, habían sido expulsados. Y esos son los que hoy en día son el respaldo de Uribe para completar la misma cantidad que tenía antes. Claro que eran los mismos que estaban antes, hay que aclarar, ¿no? Ya estaban en el Congreso y simplemente cambiaron de etiqueta. Sí. Pero también es interesante que para el gobierno se vuelve más fácil gobernar en la medida en que puede transar con jefes de bancadas. En la próxima legislatura ya no tiene el presidente, ni ni cualquiera que gane, que negociar uno a uno con los congresistas los votos para el apoyo a sus proyectos legislativos, sino que negocia con 7 u 8 cabezas y cada bancada tiene que votar de acuerdo a el compromiso que hace. Sí, no hay duda que respecto al poder del presidente, que el gran ganador fue el presidente. La duda es si por ese hecho el gran ganador es Colombia o es el gran perdedor, porque lo que es inminente es que con ese respaldo, bajo la forma, como usted dice, de bancadas, todos los proyectos que antes habían sido rechazados van a pasar sin ninguna discusión. Se abre las puertas para que el gobierno pueda operar prácticamente sin Congreso, porque cuando hay un Congreso que es eco de la política del Ejecutivo, lo que pierde es la democracia. Ahora, lo que sí es muy grave en el sistema electoral que no se puede reformar es que era bastante difícil votar y eso explica no solo la baja votación, sino el alto número de votos equivocados, un 14% más o menos son votos nulos por estar mal marcados, que como usted ya lo dijo en otra ocasión, marca cómo los sectores populares tienen más dificultad para votar y eso va en detrimento de partidos como el liberal, que tiene capas populares que más lo sustentan. Pero lo que más impacta para la democracia es que no está representada en el próximo Congreso la sociedad colombiana. Las fuerzas reales de la sociedad no van a estar representadas, sino las fuerzas que tienen más recursos son las que van a estar representadas y en ese sentido hay un detrimento de la democracia. Bueno, eso es evidente, pero ya que usted lo menciona, una parte de la explicación
de por qué la votación liberal no correspondió a las encuestas es justamente porque el sistema de votación es sumamente complejo, eso sí todo el mundo está de acuerdo, es decir, cuando uno le toca escoger un signo y un número, identificar las dos cosas con cuál es el candidato, pues es mucho más complejo que decir, este es el que yo quiero. Le toca hacer un proceso que para las personas menos formadas, digamos, y no tanto menos formadas, sino menos que han recibido menos pedagogía respecto a cómo hacerlo, que es los estratos más bajos y los estratos más campesinos, pues obviamente no van a poder votar o se equivocan más, y eso explica en parte la desviación que hay respecto a las encuestas sobre el Partido Liberal, que es el que tiene dentro de los estratos más bajos sus grandes mayorías, y el Polo también. Claro que las encuestas últimas, en especial una que hizo Pedro Medellín o que la dirigió él, daban la cifra muy acertada, porque ya muy madura la campaña, la gente sí sabía por quién iba a votar y se mostraba ya la eficiencia de las maquinarias y de las campañas mediáticas. Pero abordemos otro tema que es más interesante en este momento, que es el de la oposición, hacia dónde va y cómo va a perfilarse la campaña presidencial, quiénes van a ser los contrincantes reales y qué posibilidades hay de que el presidente Uribe gane en primera vuelta o en segunda. Empecemos por la oposición. ¿Cuál es su interpretación del triunfo de Carlos Gaviria y qué implica? Bueno, yo creo que el aspecto más positivo de todas las elecciones es el triunfo de Carlos Gaviria. Es decir, eso elimina lo que había sido una barrera para la izquierda de poder coger cualquier espacio. Navarro era, al mismo tiempo que era su vocero, era su limitante. Mientras estuviera Navarro, pues a todos los que están en oposición a que había sido guerrillero, o los que estaban en oposición a que era totalmente electorero, sus propósitos siempre eran maquinaciones electorales, ven una posibilidad que quién sabe si se consolide, pero hay un nuevo espacio, se salió de una barrera, digamos, de una limitante al salir de Navarro. Entonces eso abre toda una nueva expectativa, eso también lo mencionamos en el programa pasado, de que una nueva izquierda abre posibilidades no solo de nuevas asociaciones con otros partidos, sino de nuevas propuestas. Es realmente un oxígeno para la izquierda ese. Yo creo que muestra lo mismo que ocurrió en el Partido Liberal, en donde los tres candidatos que se opusieron a Serpa sacaron una votación mayor. En el Polo Democrático ocurre lo mismo, un candidato nuevo, aunque sea mayor, como Carlos Gaviria Díaz, recoge más una opinión que está buscando un candidato fresco, distinto, renovado, que sea capaz de confrontar y convocar a otra serie de fuerzas que no están convocadas por Navarro. Y en ese sentido el Partido Liberal también tuvo la señal muy clara, aunque le queda muy difícil hacer para renunciar porque obtuvo la mayoría, pero la señal es clarísima, cuando el 53 o 54% de los candidatos de oposición a Serpa ganan esa cifra, pues quiere decir que el Partido Liberal o sus seguidores están buscando un liderazgo distinto, y en esa medida la posición para la campaña presidencial, y podemos entrar a ese tema si le parece, es más compleja, porque un candidato como Serpa tiene un potencial de sumar votos muy restringido, mientras que un candidato como Carlos Gaviria tiene un potencial mucho más alto. Quiero decir que si el liberalismo se atreviera a renovar su candidato y Serpa se atreviera a renunciar y cederle el paso a una candidatura nueva y distinta, pues entre los dos sí tendrían la posibilidad de llevar al presidente una segunda vuelta y convocar unas fuerzas nuevas que manden las señales que se están leyendo en el país de un respaldo a la figura del presidente, pero no un respaldo tan fuerte a sus políticas. Yo creo que hay algo de eso, pero no lo comparto plenamente. Es decir, yo no comparto que el hecho de que Serpa no tenga la mayoría absoluta quiere decir que no debe ser candidato. Comparto que el problema de Serpa es que, como Navarro, se ha convertido en un límite de hasta dónde se puede llegar el Partido Liberal con él. Él al mismo tiempo que es el que jala hasta cierto punto, y de ahí en adelante se vuelve una barrera. En eso estoy de acuerdo, pero la solución no creo que sea que no sea candidato, sino al contrario, que se escoja entonces entre los dos posibles candidatos, Carlos Gaviria y Serpa, cuál es el que debe representar la alternativa al presidente Uribe. Vamos a comerciales y ya continuamos en ese debate. Bueno.
Lo que Juan Manuel López estaba diciendo es que entre Serpa y Gaviria se puede consolidar un frente de oposición muy interesante. ¿Por qué no acaba su punto? Y Carlos Gaviria, obviamente. No, es que lo más en prospectiva lo más interesante y lo más importante es que el conjunto de las dos consultas, la consulta liberal y la consulta del Polo, sumaron más de 4 millones de sufragantes. Como eso es en principio la oposición, se arrancaría para la segunda vuelta con esa cantidad, más los que se consigan de los que no votaron o de los que se equivocaron al votar, que como vimos antes, es muy probable que sean en su mayoría estratos 1 y 2, que son los que están básicamente en la oposición, o por lo menos menos satisfechos con el gobierno. Además, se incluiría los votos que puedan quitarle al presidente Uribe los candidatos como Mocus, si sigue, o como Leiva, que sí ya está inscrito, o pues no sé si Peñalosa se pueda volver a inscribir. Peñalosa quedó ahí muy en el aire, ¿no? Pero hay bastantes posibilidades, no digo que sea fácil, pero siendo relativamente difícil, los resultados que muestran no quieren decir que no vaya a haber segunda vuelta. Yo creo que se llega a la segunda vuelta. Pues la consolidación del frente de oposición, lo difícil que tiene es que mientras hay un candidato con un potencial de crecimiento alto, que es Carlos Gaviria Díaz, hay otro con un potencial de crecimiento muy limitado, que es Horacio Serpa. Y al mismo tiempo mucha de la gente que votó por consulta no necesariamente es antiuribista, sino por el contrario quería participar en la consulta ayudando a escoger un liderazgo o a renovar un liderazgo. Y eso hace que las cifras de la consulta, aunque sean 4 millones de votos, no sean tan altas, porque en la presidencial se espera una votación por lo menos de 12 a 14 millones de votos, o sea que 4 de todas formas sería muy poquito para ganarle al presidente, suponiendo que se repitiera esa votación para que se lo pudiera llevar a una segunda vuelta. Yo creo que el panorama es bastante difícil para la oposición y muy favorable al presidente en el triunfo de una primera, y sobre todo si la elección no se plantea en términos de la calificación del gobierno en estos 4 años. Si el debate continúa en quién es mejor entre Serpa y Gaviria y cuáles son sus propuestas, el presidente va a ganar por 80 puntos. Si el debate político para la campaña presidencial, como debe ocurrir en un país donde por primera vez ensaya la reelección, se centra en evaluar a la actual administración, pues ahí van a salir los puntos críticos, van a salir el impacto del TLC, el impacto de las políticas económicas en el aumento de la pobreza y del subempleo, el impacto en la seguridad, evaluar realmente si en estos 4 años, fuera de controlar las carreteras, la política del gobierno se ha logrado propinarle golpes estratégicos a la guerrilla y si hay una verdad retirada de las FARC, de manera que se vea la efectividad. En eso debía centrarse el debate electoral. Si no es así, es muy probable que el presidente obtenga una mayoría muy amplia en primera vuelta, a mi juicio. A ver, para mí es absolutamente claro que mientras se polarice alrededor de si se está con Uribe o contra Uribe, pues gana Uribe. Es decir, para que se le gane a Uribe, tendría que ser un candidato que no solo tenga más poder, pues más capacidades de nombrar, de presupuesto, etcétera, sino mejor imagen personal. Y simple y sencillamente la imagen personal del presidente como austero, trabajador, omnipresente en todos los sitios, etcétera, el característico culto de la personalidad no lo puede haber hecho por un candidato. Usted está más o menos respaldando a Carlos Gaviria, está proponiendo que Carlos Gaviria podría ser la alternativa más ideal para... No estoy proponiendo, estoy analizando las cifras. Analizando, está llegando a esa conclusión. Entonces, Carlos Gaviria no tiene esa proyección de imagen simple y sencillamente porque no ha sido visto por el país y probablemente tampoco va a ser esa obsesión del trabajo y las goticas y esa imagen permanente porque no es su personalidad, ese culto de la personalidad que caracteriza a Uribe. Entonces, hacer una confrontación de una persona contra otra siempre beneficiará al presidente Uribe. Lo que se necesita es confrontar no una persona con la otra, sino unos programas contra otros. Y para saber cuál es el más capaz de confrontar o de presentar los mejores programas y que les da más credibilidad a la gente, es donde yo digo que debe haber una consulta entre Serpa y Carlos Gaviria a ver cuál es el más apropiado para decir yo estoy en contra del TLC, ambos están en contra del TLC, pero ¿cuál le da más credibilidad al elector? ¿Cuál presenta mejores argumentos para oponerse al TLC
o a la seguridad democrática. La coincidencia, digamos, en la oposición, claro que existe. Lo que no está claro es cuál es mejor presentador, cuál es mejor vocero de esa oposición. Pues lo que está mostrando su análisis es justamente la inmadurez de la izquierda y la incapacidad del Partido Liberal de modernizarse, porque las campañas modernas, aunque comparto que deben discutirse los programas, no se centran en discusiones programáticas, sino en imagen, en las características y cualidades del líder que aspira a dirigir un país y en cómo se comunica con la gente, en la capacidad de transmitir esa certeza, como lo hace el presidente Uribe, de sus características y que tiene la confianza del público para dirigir un país y sintetizar los mensajes mediáticos muy sencillos. En el caso del presidente es muy fácil porque los dos canales de televisión y las dos grandes cadenas de radio están básicamente con él y le ponen los micrófonos a su disposición y además ya tiene una experiencia bastante amplia para manejar los medios de comunicación. La izquierda y un sector del Partido Liberal todavía creen que es con ideas como se ganan las elecciones y eso ya no ocurre en las democracias. Las ideas son la base a partir de las cuales tienen que proyectar una imagen a través de spots publicitarios y de una comunicación muy directa y muy clara con eslóganes precisos y con imágenes que atraigan a la gente ni que le hagan entender qué tipo de personalidad es Carlos Gaviria. Al contrario de lo que usted dice, la persona que es menos conocida, como era el presidente en el año 2002, es la que tiene un potencial más grande para ganar, porque puede construir su imagen pública de acuerdo a las reglas modernas de comunicación. Un candidato como Serpa tiene que reconstruir su imagen, lo que es muy complicado y le queda muy poco tiempo para hacerlo. En ese sentido tiene una ventaja enorme Carlos Gaviria y el hecho de que no lo conozca el 60% del país precisamente le permite que en estos 2 meses se conozca con los atributos que él tiene y eso sí sería interesante. Bueno, lo que usted califica de inmadurez yo creo que es una visión bastante de comunicador. No la desconozco, y mucho menos desconozco su conocimiento en ese campo, pero el hecho es que eso que hoy en día parece que es una realidad, está siendo bastante cuestionado, descalificado. Bush ganó y hoy en día todos los que votaron por él, los 80 y pico, que al día siguiente de su elección decía estamos con Bush, hoy están en 32. Lo mismo pasa con Berlusconi, hasta cierto punto lo mismo pasa con Blair. Es decir, es verdad que lo que está moviendo las elecciones es la imagen, es los medios de comunicación, pero yo primero no calificaría de inmadurez el hecho de que se busque vender las ideas, y segundo, no estoy seguro de que esa manera de hacer elecciones va a seguir siendo la única. Yo creo que en la medida en que cada vez hay más medios de comunicación alternativos, todas las redes de internet y todo eso, hay más acceso a un conocimiento diferente del que se proyecta como imagen y un conocimiento un poquito más de propuestas y de contenido de los candidatos. Sí, una cosa es ganar las elecciones con la técnica moderna de hacer salir a la gente a votar y otra cosa es gobernar y mantener el apoyo de la gente para gobernar. En ese sentido, los socios de la campaña de Bush fueron muy hábiles para ganar la candidatura y la campaña anterior, lo mismo que pasó en Bolivia con Gonzalo Sánchez de Lozada, pero eso no garantiza que en el gobierno el poder se consolide por ese manejo mediático, porque la gente ya mide son las realizaciones y dentro de un año y medio, cuando tenga que venir la nueva reforma tributaria o empiecen los efectos negativos y positivos del TLC, pues habrá gente muy dolida y habrá gente muy satisfecha y la popularidad del presidente va a entrar en cuestionamiento y eso es bien interesante en el gobierno que comienza, porque el país no está acostumbrado a tener un mandatario tan largo y posiblemente entre en una situación en donde ya no sea tan favorable su imagen. Yo me temo en el sentido de que no haya solución. Va a pasar lo que le pasó a Bush, que a los 6 meses o al año de la reelección se dan cuenta de lo que en este momento no se ha visto, no solo de los resultados que se van a producir, que sí creo que van a ser muy negativos, pues a comenzar por más guerra, como usted menciona, el TLC, más IVA, todas las propuestas que ya están sobre la mesa son bastante negativas, pero también de cosas del pasado que hoy en día todavía no hay claridad, cosas como que no utilizó la oposición, como el espectáculo de la última entrega de la FARC, que es clarísimamente un montaje artificial para
para las elecciones, casi que lo mismo la supuesta paz con el ELN, en eso hay un uso indebido de un montón de cosas que le produjeron el resultado porque no hay conciencia todavía de qué fue lo que sucedió para producir este respaldo. Entonces yo sí creo que va a pasar como con Bush. Bush en este momento ya están algunos pidiendo el impeachment, así es que puede ser que aquí se produzca el mismo fenómeno de pedir un referendo revocatorio al año o al año y medio contra Uribe. Pero una gran ventaja que tiene para las elecciones y para el siguiente gobierno es que no tiene ningún tipo de control ciudadano. Es un gobierno que durante 4 años no ha sido cuestionado, ni siquiera controlado, no cuestionado en sus actuaciones, a pesar de muchos de sus desaciertos. No se ha tocado el tema de la corrupción, no se ha tocado el tema de los comisionistas que merodean el gobierno haciendo grandes negocios y que se enriquecen a costa del erario público, como si no hubiera habido corrupción en esta administración. Y en ese sentido también cuando ya se consolida el poder, como pasó en Estados Unidos, empiezan a surgir los escándalos de los grupos que apoyan al presidente, no solo de los ilegales, sino de los legales, que están tratando de sacar ventajas en el próximo periodo, como por ejemplo en la reforma tributaria. ¿A quién le van a poner el impuesto que se necesita para compensar la reducción de ingresos que va a tener el país por el TLC? Entonces, esa pelea entre los sectores productivos del país por no dejarse poner nuevos impuestos va a ser muy interesante y va a generar un desgaste y seguramente será polémico. Sí, pero yo le doy más importancia a cosas como la cantidad de desplazados, 1 millón de desplazados que hoy en día nadie los tiene en cuenta. El que menos los tiene en cuenta obviamente es el presidente, pero ese lado va a tener igual o más importancia que los aspectos de fracasos económicos. Juan Manuel, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes en Reportajes. Yapa, 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 yapa. Yapa, yapa, yapa. Yapa, 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 yapa. Y a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter, elle t'abandonne. Plein de mérite ou bien... Menos satisfechos con el gobierno. Además se incluiría los votos que puedan quitarle al presidente Uribe los candidatos como Mocus, si sigue, o como Leiva, que sí ya está inscrito, o pues no sé si Peñalosa se pueda volver a inscribir. Peñalosa quedó ahí muy en el aire, ¿no? Pero hay bastantes posibilidades, no digo que sea fácil, pero siendo relativamente difícil, los resultados que muestran no quieren decir que no vaya a haber segunda vuelta. Yo creo que se llega a la segunda vuelta. Pues la consolidación del frente de oposición, lo difícil que tiene es que mientras hay un candidato con un potencial de crecimiento alto, que es Carlos Gaviria Díaz, hay otro con un potencial de crecimiento muy limitado, que es Horacio Serpa. Y al mismo tiempo mucha de la gente que votó por consulta no necesariamente es antiuribista, sino por el contrario quería participar en la consulta ayudando a escoger un liderazgo o a renovar un liderazgo. Y eso hace que las cifras de la consulta, aunque sean 4 millones de votos, no sean tan altas, porque en la presidencial se espera una votación por lo menos de 12 a 14 millones de votos, o sea que 4 de todas formas sería muy poquito para ganarle al presidente, suponiendo que se repitiera esa votación para que se lo pudiera llevar a una segunda vuelta. Yo creo que el panorama es bastante difícil para la oposición y muy favorable al presidente en el triunfo de una primera, y sobre todo si la elección no se plantea en términos de la calificación del gobierno en estos 4 años. Si el debate continúa en quién es mejor entre Serpa y Gaviria y cuáles son sus propuestas, el presidente va a ganar por 80 puntos. Si el debate político para la campaña presidencial, como debe ocurrir en un país donde por primera vez ensaya la reelección, se centra en evaluar a la actual administración, pues ahí van a salir los puntos críticos, van a salir el impacto del TLC, el impacto de las políticas económicas en el aumento de la pobreza y del subempleo, el impacto en la seguridad, evaluar realmente si en estos 4 años, fuera de controlar las carreteras, la política del gobierno se ha logrado propinarle golpes estratégicos a la guerrilla y si hay una verdad retirada de las FARC, de manera que se vea la efectividad. En eso debía centrarse el debate electoral. Si no es así, es muy probable que el presidente obtenga una mayoría muy amplia en primera vuelta, a mi juicio. A ver, para mí es absolutamente claro que mientras se polarice alrededor de si se está con Uribe o contra Uribe, pues gana Uribe. Es decir, para que se le gane a Uribe, tendría que ser un candidato que no solo tenga más poder, pues más capacidades de nombrar, de presupuesto, etcétera,
sino mejor imagen personal. Y simple y sencillamente la imagen personal del presidente como austero, trabajador, omnipresente en todos los sitios, etcétera, el característico culto de la personalidad no lo puede haber hecho por un candidato. Usted está más o menos respaldando a Carlos Gaviria, está proponiendo que respecto a las expectativas, pero respecto a lo que ya existía, es menos malo. Además, ganó la Cámara, es la primera lista en la Cámara, es el partido que más curules en la Cámara sacó. Así es que depende con qué se hace la comparación. O sea, en votación es muy mala la cifra, es 1.5 millones de votos, pero en número de senadores mejora de 11 a 17. En cambio, en la U hay una elección de 20 senadores, 19 de los cuales ya eran senadores, o sea que hay una ganancia de 1. Exactamente, es decir, había 19 senadores que se inscribieron en la lista de la U. No salieron los 19, salieron 20, de los cuales 16 o 15 son los mismos y 4 o 5 nuevos. Pero como lista ganó un solo senador. Entonces hay que tener eso en cuenta, no es negar el resultado general, que es evidente que no era lo que se esperaba y todo eso, pero hay parámetros de comparación que hacen entender mejor qué fue lo que pasó. ¿Con Cambio Radical qué pasó? Cambio Radical probablemente en ese sentido se puede reconocer que fue el más ganador. Primero porque era el que menos congresistas tenía, menos senadores tenía 4 o 5 y sacó 15, así es que fue el que más ganó. Pero además porque ganó en identidad, a diferencia del partido de la U, que es el partido de Uribe, que quiere decir que no se vuelve un partido, sino es solo un respaldo a un presidente. Cambio Radical más o menos logró una identidad de respaldamos a Uribe, pero sí somos un partido independiente. Y la fuerza de convergencia, que es realmente la sorpresa. Sí. La sorpresa, y diría yo mala, porque no se puede decir que no se sabe de dónde vienen esos votos. Lo malo es que sí se sabe de dónde vienen. Es decir, hay bastantes indicaciones, no tanto del control que tenía o que tiene el señor Gil aparentemente sobre los mecanismos en Santander, sobre el chance, sobre el sistema de salud, etcétera, puesto que él solo sacó 70.000 votos. Hubo incluso otro candidato que sacó más votos que él, y sobre todo los votos por esa lista superaron, fueron 100 y pico, 117.000, casi el doble de los que sacaron cualquiera de los candidatos. Que uno entiende que se votara por las listas de los partidos conocidos, uno entiende que alguien votara por Partido Liberal o por Polo, pero por Convergencia Liberal como un partido, eso fue inexplicable. ¿Qué otras sorpresas registra? Así, ya las otras sorpresas, digamos, son más sobre candidatos particulares. Que Camilo Sánchez, que la vez pasada fue segunda o tercera votación del Partido Liberal, se hubiera hundido, pues sí es sorprendente, ¿no? Lo otro es la baja votación de Antanas Mockus, la baja votación no tan baja de Peñalosa, pero de todas formas de votos para llegar al umbral. El movimiento de Mockus queda en una situación bastante compleja con una votación tan baja, y Peñalosa también queda un poco en el aire, ¿no? Bueno, pero eso, ¿se acuerda que hicimos un programa inmediatamente antes de las elecciones y estaba más o menos seguro, estaba súper previsto que la lista de Mockus, a mí me sorprende es por lo mucho que sacó, no por lo poquito, porque ahí no hay ninguna persona que mueva votos, que tenga un trabajo político para mover votos. Y en el caso de Peñalosa, pues yo creo que se le subió demasiado el ego, porque pensar que una sola persona logre el umbral cuando hay 819 candidatos, pues es contar mucho con que uno es superior a todos. El balance es que el gobierno tiene 68 senadores y hoy en día, antes de que se renueve el Congreso, tiene más o menos la misma cifra. Básicamente la misma, todas las votaciones eran por encima de 60, 65, así es que sí ganó y no hay que discutirlo y todo eso, pero en relación a lo que había antes, yo señalaría que tal vez lo que sucede es que ahora dentro de esos 68, todos los que se pueden llamar de las listas pequeñas, Convergencia, Alas, Colombia Viva, etcétera, pues provienen de lo que Semana llama los incómodos, los que habían sido retirados de otras listas, los que estaban siendo cuestionados. Esos fueron los grandes ganadores, todos ellos salieron, excepto Rocío Arias y Eleonora Pineda, todos ellos salieron.
y arrastraron a las listas donde se metieron, porque los que salieron en esas listas, el caso de Mario Uribe, por ejemplo, salió con los votos de García y de Del Espriella, que eran dos personas que fueron retiradas de otros partidos. Lo que se puede decir es que se mantiene la coalición de gobierno que empezó a funcionar prácticamente desde el 2002 cuando ganó el presidente Uribe y se consolidó a través de un uso muy intensivo de recursos en la campaña, recursos mediáticos y recursos para organizar las maquinarias electorales. Y en ese sentido pues hay un triunfo también de la política mediática, de la política que tiene recursos para utilizar en medios. Hay fenómenos de opinión de votación muy alta en donde solamente, como el de Marta Lucía Ramírez, se invirtió en una campaña de comunicación muy buena que da un resultado también excelente en votación. En cambio, las campañas que tienen más intenciones de contenido, de ofrecer programas, de ofrecer ideas, de ofrecer una corriente ideológica y no tienen los suficientes recursos son las castigadas. Eso podría ser una conclusión de esta elección. Bueno, yo saco otra conclusión, no es que difiera de esa, pero me parece más importante señalar que lo que quedó claro es que las personas que se suponía que se estaban retirando de la política porque se consideraba que no debían estar ahí, son las que hoy en día consolidan ese respaldo que usted dice. Esas listas, mucho menos desconozco su conocimiento en ese campo, pero el hecho es que eso que hoy en día parece que es una realidad, está siendo bastante cuestionado, descalificado. Bush ganó y hoy en día todos los que votaron por él, los 80 y pico, que al día siguiente de su elección decía estamos con Bush, hoy están en 32. Lo mismo pasa con Berlusconi, hasta cierto punto lo mismo pasa con Blair. Es decir, es verdad que lo que está moviendo las elecciones es la imagen, es los medios de comunicación, pero yo primero no calificaría de inmadurez el hecho de que se busque vender las ideas, y segundo, no estoy seguro de que esa manera de hacer elecciones va a seguir siendo la única. Yo creo que en la medida en que cada vez hay más medios de comunicación alternativos, todas las redes de internet y todo eso, hay más acceso a un conocimiento diferente del que se proyecta como imagen y un conocimiento un poquito más de propuestas y de contenido de los candidatos. Sí, una cosa es ganar las elecciones con la técnica moderna de hacer salir a la gente a votar y otra cosa es gobernar y mantener el apoyo de la gente para gobernar. En ese sentido, los socios de la campaña de Bush fueron muy hábiles para ganar la candidatura y la campaña anterior, lo mismo que pasó en Bolivia con Gonzalo Sánchez de Lozada, pero eso no garantiza que en el gobierno el poder se consolide por ese manejo mediático, porque la gente ya mide son las realizaciones y dentro de un año y medio, cuando tenga que venir la nueva reforma tributaria o empiecen los efectos negativos y positivos del TLC, pues habrá gente muy dolida y habrá gente muy satisfecha y la popularidad del presidente va a entrar en cuestionamiento, y eso es bien interesante en el gobierno que comienza, porque el país no está acostumbrado a tener un mandatario tan largo y posiblemente entre en una situación en donde ya no sea tan favorable su imagen. Yo me temo en el sentido de que no haya solución. Va a pasar lo que le pasó a Bush, que a los 6 meses o al año de la reelección se dan cuenta de lo que en este momento no se ha visto, no solo de los resultados que se van a producir, que sí creo que van a ser muy negativos, pues a comenzar por más guerra, como usted menciona, el TLC, más IVA, todas las propuestas que ya están sobre la mesa son bastante negativas, pero también de cosas del pasado que hoy en día todavía no hay claridad, cosas como que no utilizó la oposición, como el espectáculo de la última entrega de la FARC, que es clarísimamente un montaje artificial para las elecciones, casi que lo mismo la supuesta paz. Candidatura nueva y distinta, pues entre los dos sí tendrían la posibilidad de llevar al presidente una segunda vuelta y convocar unas fuerzas nuevas que manden las señales que se están leyendo en el país de un respaldo a la figura del presidente, pero no un respaldo tan fuerte a sus políticas. Yo creo que hay algo de eso, pero no lo comparto plenamente. Es decir, yo no comparto que el hecho de que Serpa no tenga la mayoría absoluta quiere decir que no debe ser candidato. Comparto que el problema de Serpa es que, como Navarro,
se ha convertido en un límite de hasta dónde se puede llegar el Partido Liberal con él. Él al mismo tiempo que es el que jala hasta cierto punto y de ahí en adelante se vuelve una barrera, en eso estoy de acuerdo, pero la solución no creo que sea que no sea candidato, sino al contrario, que se escoja entonces entre los dos posibles candidatos, Carlos Gaviria y Serpa, cuál es el que debe representar la alternativa al presidente Uribe. Vamos a comerciales y ya continuamos en ese debate. Bueno. Lo que Juan Manuel López estaba diciendo es que entre Serpa y Gaviria se puede consolidar un frente de oposición muy interesante. ¿Por qué no acaba su punto? Y Carlos Gaviria, obviamente. No, es que lo más en prospectiva lo más interesante y lo más importante es que el conjunto de las dos consultas, la consulta liberal y la consulta del Polo, sumaron más de 4 millones de sufragantes. Como eso es en principio la oposición, se arrancaría para la segunda vuelta con esa cantidad, más los que se consigan de los que no votaron o de los que se equivocaron al votar, que como vimos antes, es muy probable que sean en su mayoría estratos 1 y 2, que son los que están básicamente en la oposición, o por lo menos menos satisfechos con el gobierno. Además se incluiría los votos que puedan quitarle al presidente Uribe los candidatos como Mocus, si sigue, o como Leiva, que sí ya está inscrito, o pues no sé si Peñalosa se pueda volver a inscribir. Peñalosa quedó ahí muy en el aire, ¿no? Pero hay bastantes posibilidades, no digo que sea fácil, pero siendo relativamente difícil, los resultados que muestran no quieren decir que no vaya a haber segunda vuelta. Yo creo que se llega a la segunda vuelta. Pues la consolidación del frente de oposición, lo difícil que tiene es que mientras hay un candidato con un potencial de crecimiento alto, que es Carlos Gaviria Díaz, hay otro con un potencial de crecimiento muy limitado, que es Horacio Serpa. Y al mismo tiempo mucha de la gente que votó por consulta no necesariamente es antiuribista, sino por el contrario quería participar en la consulta ayudando a escoger un liderazgo o a renovar un liderazgo. Y la campaña anterior, lo mismo que pasó en Bolivia con Gonzalo Sánchez de Lozada, pero eso no garantiza que en el gobierno el poder se consolide por ese manejo mediático, porque la gente ya mide son las realizaciones, y dentro de 1 o 1 año y medio, cuando tenga que venir la nueva reforma tributaria o empiecen los efectos negativos y positivos del TLC, pues habrá gente muy dolida y habrá gente muy satisfecha y la popularidad del presidente va a entrar en cuestionamiento, y eso es bien interesante en el gobierno que comienza, porque el país no está acostumbrado a tener un mandatario tan largo y posiblemente entre en una situación en donde ya no sea tan favorable su imagen. Yo me temo en el sentido de que no haya solución. Va a pasar lo que le pasó a Bush, que a los 6 meses o al año de la reelección se dan cuenta de lo que en este momento no se ha visto, no solo de los resultados que se van a producir, que sí creo que van a ser muy negativos, pues a comenzar por más guerra, como usted menciona, el TLC, más IVA, todas las propuestas que ya están sobre la mesa son bastante negativas, pero también de cosas del pasado que hoy en día todavía no hay claridad, cosas como que no utilizó la oposición, como el espectáculo de la última entrega de la FARC, que es clarísimamente un montaje artificial para las elecciones, casi que lo mismo la supuesta paz con el ELN, en eso hay un uso indebido de un montón de cosas que le produjeron el resultado, porque no hay conciencia todavía de qué fue lo que sucedió para producir este respaldo. Entonces yo sí creo que va a pasar como con Bush. Bush en este momento ya están algunos pidiendo el impeachment, así es que puede ser que aquí se produzca el mismo fenómeno de pedir un referendo revocatorio al año o al año y medio contra Uribe. Pero una gran ventaja que tiene para las elecciones y para el siguiente gobierno es que no tiene ningún tipo de control ciudadano. Es un gobierno que durante 4 años no ha sido cuestionado, ni siquiera controlado, no cuestionado en sus actuaciones, a pesar de muchos de sus desaciertos. No se ha tocado el tema de la corrupción, no se ha tocado el tema de los comisionistas que merodean el gobierno haciendo grandes negocios y que se enriquecen a costa del erario público, como si no hubiera habido corrupción en esta administración. Y en ese sentido también, cuando ya se consolida el poder, como pasó en Estados Unidos, empiezan a surgir los escándalos de los grupos que apoyan al presidente, no solo de los ilegales, sino de los legales, que están tratando de sacar ventajas
en el próximo periodo, como por ejemplo en la reforma tributaria. ¿A quién le van a poner el impuesto que se necesita para compensar la reducción de ingresos que va a tener el país por el TLC? Entonces, esa pelea entre los sectores productivos del país por no dejarse poner nuevos impuestos va a ser muy interesante y va a generar un desgaste y seguramente será polémico. Sí, pero yo le doy más importancia a cosas como la cantidad de desplazados. 1 millón de desplazados que hoy en día nadie los tiene en cuenta. El que menos los tiene en cuenta obviamente es el presidente, pero ese lado